Muchas gracias por su presencia, gracias de verdad por esta invitación. Me complace mucho acompañarles el día de hoy en este espacio de claridad, en este espacio de bienestar, en este espacio dedicado a nosotros mismos. Sin duda, estamos teniendo, valga la redundancia, este espacio saliéndonos un poquito quizás de la academia, porque finalmente somos seres humanos y detrás de todas las historias que tenemos, los retos, las dificultades, estamos nosotros como seres. Y tenemos que fortalecer y saber también profundizar en cómo estamos atravesando esta situación, cómo hemos venido de hecho atravesando todas las situaciones de nuestra vida. Entonces yo me presento un poquito también más oficialmente. Mi nombre es Paola Gallego, egresada de ortodoncia hace aproximadamente 8 años. Cuando justamente inicié mis estudios, en el año 2009, tuve un evento en mi vida bastante fuerte, bastante confrontante, que me llevó a buscar recursos internos, porque sentía claramente que me iba a morir. Entonces, en esa búsqueda, empecé a entender, a comprender a niveles profundos cómo estaba funcionando yo en primera instancia en mi vida, cómo estaba funcionando mi mente, mi dimensión emocional. Empecé a comprender también esa dimensión espiritual que hasta hace ese momento era para mí como distante más bien, por encima pues, o por más de que me crié dentro de un entorno o de una familia religiosa. Sin embargo, comprendí en ese momento lo distante que estaba de mi dimensión espiritual. Entonces, conforme seguía estudiando ortodoncia, me seguía estudiando a mí misma, la mente humana. Y bueno, de eso ya hoy son casi 11 años, donde en algún momento, bueno, me di cuenta que llevaba más tiempo estudiando al ser humano en esas dimensiones sutiles que el cuerpo, los dientes. Entonces es ahí donde elegí de una u otra manera atender ese llamado que me había puesto la vida, a compartir toda esa información que por años he venido trabajando, digiriendo, masticando. Todos los días son un aprendizaje. Así que de verdad es un honor para mí poderles compartir un pedacito de estos descubrimientos y que nos llevemos todos juntos a esa claridad que somos realmente, ¿no? Quizás sentimos en este momento que tenemos confusión, colectivamente hay confusión, no sabemos claramente qué es lo que va a pasar y estamos totalmente quizás en estado de incertidumbre. Y es algo que nunca nos enseñaron a manejar, la incertidumbre. Hay muchas cosas que de hecho desde el colegio no nos enseñaron a manejar. Conocer nuestra mente, hacernos amigos de nuestras emociones, vivir en tiempos de incertidumbre. Esos son temas que nunca jamás nos fueron enseñados. Entonces ahorita la vida por sí misma nos está llevando a confrontar todas estas situaciones. De una u otra manera, esta situación que estamos viviendo llamada coronavirus, para mí coronavirus es sinónimo, o es más bien el propósito del coronavirus, ha sido venirnos a mostrar el significado de la vida. No importa lo que hagas, a lo que te dediques, qué tienes, qué no tienes, todos estamos recibiendo esa confrontación por igual. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué tan conectado yo he estado con las cosas que de verdad son esenciales? ¿En qué me he estado distrayendo por mucho tiempo? Entonces, un buen balance interno es, ok, atiendo a la dimensión física, pero también tengo que atender las otras dimensiones de mi ser. Somos seres holísticos, en realidad multidimensionales. Tenemos no solamente esta dimensión física, material, tenemos una dimensión energética, una dimensión emocional, una dimensión mental y una dimensión espiritual. Y todas y cada una de ellas merecen y requieren ser atendidas. Entonces, por eso estamos aquí el día de hoy, para trabajar esas otras dimensiones que a veces descuidamos un poco porque nos distraemos en ese perseguir objetivos, a veces compulsivamente,
y nos desatendemos. Y es ahí donde todo se desalinea, porque de una u otra manera lo que vemos afuera también es una representación de cómo estamos viviendo dentro nosotros. Entonces yo les pido a cada uno de ustedes que se detengan un minuto a pensar cómo está siendo su situación actual. Cómo ustedes han venido recibiendo toda esta sacudida que colectivamente hemos tenido. ¿Cuál ha sido tu postura frente a esta situación? ¿Cuál ha sido mi postura frente a esta situación? Y sin duda, podemos empezar a ver que existen básicamente siempre dos caminos frente a la dificultad, frente a la adversidad. Y una ruta es el miedo, otra ruta es la confianza. Entonces, cuando estamos parados desde una postura de miedo, aparece el drama, aparece el victimismo, aparece esa sensación profunda de escasez. Y no quiere decir que esté mal, ¿ok? Hace parte de nuestro funcionamiento humano. Pero entonces, más que humanos, somos seres espirituales. Detrás de este cuerpo hay un ser espiritual. Entonces, como seres espirituales que somos, como yo, al ver ese miedo, esa tristeza que aparece, esa incertidumbre, ¿cómo les estoy dando manejo? Porque el espíritu, o lo que ustedes son en esencia, es quien les rescata del drama, quien les rescata del victimismo, quien les rescata de una postura de escasez o de carencia. Entonces, abrimos, digamos, esta invitación con ese llamado a conectar con esa dimensión real. Miren, todo lo demás pasa. Esto que estamos viviendo también va a pasar, como ha pasado absolutamente todo. ¿Qué es lo único que permanece? Lo que ustedes son realmente en esencia. Entonces, en este momento quizás yo no puedo, o siento que no puedo controlar 100% lo que estoy viviendo o lo que estamos atravesando. Ok, siento que no lo puedo controlar, pero hay algo que sí puedo manejar y es mi actitud frente a esta situación. ¿Cómo estoy eligiendo verla? ¿Cómo estoy eligiendo atravesarla? ¿Cómo estoy eligiendo cruzarla? Y en realidad eso es una decisión. Es una decisión. No podemos controlar todo afuera, pero sí podemos manejar nuestros pensamientos, sí podemos manejar nuestras emociones, sí podemos manejar nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, ocurre que con todo este movimiento, muchos de nosotros quizás hemos permitido que nuestros recursos mentales, que nuestros poderosos recursos mentales trabajen en nuestra contra. Nuestro intelecto, que es tan poderoso, nuestra imaginación, que es absolutamente poderosa, muchas veces la ponemos a trabajar en nuestra contra. Y entonces traigan a su mente todas esas películas que quizás se han formado también, de cosas, de supuestos que aún no están o que no están ocurriendo y que quizás nunca van a ocurrir. Pero entonces tenemos una facilidad increíble para crear estas películas, sobre todo si nos llevan al drama, a la confusión. Ojalá con esa misma facilidad creáramos otras películas en nuestra mente, más amables, que no vayan en contra de nosotros mismos, de nuestra energía, porque ocurre que si no trabajamos nosotros en nuestra propia mente, tampoco estamos trabajando en nuestro estado interior, en nuestro estado energético. Entonces, esa es la primera invitación. Usa el intelecto a tu favor. Usa la imaginación a tu favor. ¿De qué nos sirve el intelecto si no nos conocemos a nosotros mismos? Y cuando yo hablo de conocernos a nosotros mismos, no hablo específicamente de lo que me gusta comer, que me desagrada, que me agrada, sino ir un poco más profundo.
qué es lo que despierta mis más profundos miedos. Ir a ahondar dentro de mí. Estamos buscando en este periodo en el que la vida nos ha puesto a mantener calma, silencio interior, pero muchas veces buscamos distraernos. Algo que me distraiga, que me ocupe de mí, de lo que me quiero decir internamente, de lo que no he querido ver. Entonces, esta es una gran oportunidad para alinear muchas áreas en nuestra vida, para potencializar muchas áreas en nuestra vida, como han venido estando mis relaciones, como ha venido estando mi parte económica, como ha venido estando mi trabajo. O sea, realmente he estado viviendo como quiero vivir, en qué estado he estado viviendo. He estado viviendo realmente en alta definición o he estado sobreviviendo. Entonces, es una oportunidad para que pongamos todo ese nuestro panorama muy interno sobre la mesa, evaluemos, reevaluemos y también empecemos a tomar decisiones, a ejecutar acciones frente a eso. Miren que hemos creído, o hasta este momento, lo que ha ocurrido es que todo lo que creíamos que nos daba estabilidad está siendo como movido, sacudido. Quien creía que la estabilidad se la daba una relación, por ahí están sintiendo un sacudón. Quien creía que la estabilidad se la daba su economía, también están sintiendo un sacudón. Entonces, si elevamos nuestra visión o si profundizamos la visión, como quieran verlo, miren que de una u otra manera se nos está mostrando que la única estabilidad real es la que podemos gestar nosotros dentro de nosotros mismos. Porque todo pasa, todo cambia. Lo único 100% seguro dentro de este universo cambiante es eso, el cambio. No hay nada que sea totalmente permanente dentro de esta experiencia de vida. Entonces es ahí donde requerimos despertar esa sabiduría interior y empezar a hacernos amigos de la incertidumbre. La verdad es que siempre hemos vivido en incertidumbre, siempre, sino que ahorita estamos siendo muy confrontados con ese tema en específico. Un sabio aprende a vivir en incertidumbre porque sabe que el entorno es cambiante totalmente. Entonces, dirijo ahora mi energía a establecer esa estabilidad dentro de mí primero. Porque si yo no busco esa estabilidad en mí, afuera quizás tampoco la vaya a encontrar. Siempre lo que veo afuera es un reflejo de mi estado interno. Entonces nos están cambiando la dirección, ¿sí?, para que nos adentremos en nosotros mismos. Hay quienes eligen hacer este proceso, hay quienes no. Quienes eligen este proceso, pues van a encontrar transformación. Hay una partecita de nuestra mente que algunos le llaman ego, que es esa vocecita que te puede estar diciendo no te va a gustar lo que vas a encontrar adentro, pero es su manera de llevarte a que no veas, porque a él no le interesa que veas, porque si ves profundo en ti, él desaparece, porque, digamos, da un paso adelante el espíritu, lo que tú eres en realidad. Entonces, dentro de ti vas a encontrar específicamente lo que tú eres y lo que tú eres en esencia. Y lo que tú eres en esencia no te va a incomodar en lo absoluto. Es redescubrirte, redescubrir tu poder, redescubrir tu valor. Entonces, cuando estamos haciendo este proceso, tenemos, como les digo, esas dos opciones. O nos transformamos, ¿sí?, o simplemente hacemos caso omiso a este proceso. Lo que muy seguramente va a ser que la vida nos traiga panoramas similares, semejantes, porque de una u otra manera, dentro de todo esto, a un nivel profundo, la mente está destinada a despertar, a despertar a sus dones, a sus talentos, a sus virtudes, y como les decía hace un momento, a su poder.
limitamos mucho nuestro poder, limitamos mucho nuestras capacidades. Entonces, quizás en muchas mentes ahorita, ustedes están quizás sintiendo qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con mi negocio, con mi clínica, con mi consultorio, con mi economía. Y es ahí donde tenemos que evaluar también qué tan resilientes estamos siendo. ¿Cómo está siendo esa capacidad nuestra de recuperarnos frente a la adversidad? ¿Qué tan resiliente estoy siendo yo en esta situación? Porque nuevamente, o me agarro por la ruta del miedo, que es ir cuesta arriba, o tomo la ruta de la confianza, que es más bien ir cuesta abajo. Tenemos a veces una información errada de lo que es la confianza o la verdadera confianza. Creemos que confiar es, voy a creer que todo pase o que todo deba pasar como yo quiero que pase. Y eso no es una confianza real, porque adentro como que la sensación es de no me lo creo del todo. No, no va a haber una total liviandad. La verdadera confianza es saber que siempre está ocurriendo lo correcto, pase lo que pase. Nuestra visión humana es limitada y eso es algo que tenemos que reconocer con humildad. No podemos saber qué es lo mejor que nos puede ocurrir, no podemos saber qué es lo mejor que le puede pasar al otro. Sin embargo, tenemos esa tendencia a querer controlarlo todo, porque creo que es lo mejor que puede pasar. ¿Y cómo podríamos saberlo en realidad? Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que han tenido movimientos o momentos en su vida muy retantes, que en el momento que los estaban atravesando hubiesen querido no atravesarlos, pero cuando salieron de esa situación retante se dieron cuenta del crecimiento que les había proporcionado. Entonces, es importante que tengamos eso claro. Hay un propósito siempre superior en todas las cosas, en todo lo que vivimos, en todo lo que experimentamos. La verdadera confianza es saber conectar con eso. Así que bueno, vamos a avanzar con la presentación. Aquí. Estamos viendo, ¿verdad? Sí, Pau, ya pasó Vale. la diapositiva. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Súper bien, muy bien, Pau. Ok, vale. Concentrados. Bueno, entonces, para empezar a trabajar sobre esta dimensión mental y dimensión emocional, que es lo que nos compete hoy aquí, es importante que empecemos a evaluar qué distancia hay entre mis pensamientos y yo. ¿Qué distancia hay entre mis emociones y yo? Y entonces es ahí donde quizás nos confundimos y decimos, bueno, pero ¿cómo va a haber alguna distancia entre mis pensamientos y mis emociones y yo si yo la siento aquí dentro de mí? Y en realidad es ahí donde empezamos a confundirnos. Y es ahí donde empezamos a permitir que las emociones nos lleven y nos traigan de una oreja, los pensamientos también, que nos agoten, que nos inunden. Y no hemos llegado a la comprensión de que nosotros estamos conteniendo esas emociones, que estamos conteniendo esos pensamientos. Por lo tanto, si tú los contienes, eres más grande que ellos. Pero la verdad es que estamos viviendo muchas veces como si fuesen más grandes que nosotros. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido atrapados dentro de su propia mente? Muchas veces, quizás. Entonces, cuando estamos ahí atrapados dentro de la mente, es como si tuviésemos un panal de abejas en la cabeza. Entonces, ahí levanten manito, ¿quién ha sentido que tiene o que ha tenido un panal de abejas en la cabeza? Las abejas son los pensamientos. Y entonces lo que hacemos es meter nuestra cabeza ahí adentro y allí es imposible alcanzar la paz, es imposible estar pleno con un panal de abejas en tu cabeza. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Ok,
saca tu cabeza del panal. Saca tu cabeza del panal. ¿Por qué? Porque tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú las contienes. Pero hemos venido hablando desde el inicio de esta conferencia que eres un ser espiritual, ¿no? Que contiene esos pensamientos, que contiene esas emociones, que les puede permitir el paso por su mente o por todo su sistema. Pero entonces, lo que ocurre con nosotros es que nos aferramos a esos pensamientos, a esas emociones. A veces nos aferramos por instantes, a veces por días, a veces por semanas, a veces por años, a veces por décadas. Y podemos estar toda una vida aferrándonos a emociones incluso. Es lo que llamamos resentimiento. ¿Sí? Si vemos la palabra resentimiento, ¿sí? Es un sentimiento que se repite, que quiere decir una emoción no sentida, una emoción no procesada. Y nosotros los seres humanos, nuestro cuerpo humano no está diseñado para ser almacén de emociones. Sin embargo, lo tenemos haciendo ese trabajo, ser un almacén de emociones. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre el aspecto emocional, pero con esto quiero que sepan que es posible que empecemos a tomar distancia. ¿Cómo puedo tomar distancia de mis pensamientos? ¿Cómo puedo tomar distancia de mis emociones sabiendo que soy un ser espiritual? Que los contengo, que puedo elegir no aferrarme a ellos. Miren, sus pensamientos no tienen ningún interés en ustedes. Son ustedes los que están aferrándose a los pensamientos. ¿Ok? Las emociones son unas poderosísimas mensajeras. La emoción en realidad no está llegando para incomodarte, está llegando para traerte claridad. Las emociones o tus emociones te muestran cómo estás recibiendo la vida. Vayan ustedes o traigan ustedes en este momento a su mente esa última emoción fuerte que sintieron. Puede haber sido esta mañana, ayer, en estos días. Esa emoción de cualquier tipo, ya sea, para mí no hay emociones buenas o malas, bonitas o feas, simplemente emociones que nos vienen a informar cómo estamos pensando, a qué estamos dirigiendo nuestra atención. Entonces traigan esa emoción, ¿sí? Y con esa emoción, si ustedes se recuerdan esa emoción y van a profundizar un poco más, van a ver que esa emoción estuvo prendida con un fueguito de pensamientos, una cadena de pensamientos, a los cuales quizás nos aferramos, a los cuales quizás alimentamos o simplemente dirigimos toda nuestra atención allí. Hoy hemos hablado de 3 poderes mentales grandes. Estamos hablando hace unos instantes de la imaginación, del intelecto, y otro gran poder de la mente es la atención. ¿Dónde estás dirigiendo tu atención? Porque donde diriges tu atención es donde estás dirigiendo tu energía, y donde se dirige tu energía, estás creando ya en el mundo físico, en tu experiencia de vida. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos esto claro. Las emociones y los pensamientos son el contenido. Tú eres en realidad el contenedor. No hagas un matrimonio con tus pensamientos, no hagas un matrimonio con tus emociones, sobre todo si esas emociones y pensamientos están yendo en tu contra. Entonces es momento de tomar distancia, si sea un pequeño pasito. Cuando tú das un pequeño pasito hacia atrás y los ves como más en perspectiva, es como cuando tú ves un trancón desde fuera. Es diferente estar metido dentro del trancón y visualícenlo, lo incómodo que es estar dentro de un trancón y ver el trancón desde la ventana de tu casa. Se siente diferente. Entonces, ese es el ejercicio que requerimos empezar a hacer con nuestros pensamientos, ese es el ejercicio que requerimos empezar a hacer con nuestras emociones. Porque esa sensación de sentirnos atrapados dentro de nuestra mente, más bien, es que hemos elegido
aferrarnos a esa nube de pensamientos. Entonces, por favor, cuida que esa facultad más valiosa que tienes, que es tu mente, no esté fuera de control. Hace un rato les mencionaba, si no te haces cargo de tu mente, tampoco te estás haciendo cargo de tu energía. Como está tu nivel mental, va a ser evidente en tu nivel físico, o aparece el síntoma, o aparece la enfermedad, o simplemente posturalmente te vas a ver diferente. Si no estás haciendo cargo, no te estás haciendo cargo de tu mente, eso se va a ver reflejado totalmente en tu campo emocional. Hay quienes trabajan mucho cuando ya han empezado pues este trabajo como de conocerse a sí mismos, que trabajan mucho sobre la dimensión emocional, ¿sí? Tratar de sanar, de liberar esas emociones, pero si yo no me hago cargo de mi campo mental, que es donde se alimenta el fuego de la emoción, pues no voy a estar haciendo un trabajo completo, porque la emoción va a volver a visitarme. Entonces, para que me entiendan un poquito más esto, yo sé que quienes hemos estado en el área de la salud, a veces nos volvemos un poco amantes del tema racional. Y bueno, está bien, ¿sí? Nuestro intelecto, como les digo, es súper poderoso, pero también hay que abrirse un poco a esa dimensión que está un poco fuera de la razón, ¿no? Que está un poco más abajo, como en el centro del corazón. Sin embargo, vamos aquí un poquito a esta información racional, por decirlo así. Y ocurre lo siguiente. Estaba ahorita hablándoles de esa emoción última que sintieron, o si quieren, recuerden la última reacción que tuvieron frente a alguien, frente a algo, frente a una situación, una reacción que sintieron que fue quizás un poco desmedida, que no la pudieron controlar. Entonces, una cosa es que respondamos frente a algo. Cuando hay una respuesta consciente frente a algo, es que nos hemos dado el espacio de respirar el pensamiento, de respirar la emoción, hemos tomado la distancia y respondemos frente a esa situación. Otra cosa es la reacción, que ya se va nuestro cerebro límbico directo, ¿sí? Y no atendimos, no discernimos absolutamente nada, sino que nos fuimos a reaccionar. Y pasa mucho, pasa muchísimo. Entonces vayan a esa última reacción, por ejemplo. Hubo una emoción que encendió esa reacción. Ira, tristeza, enojo, rabia, lo que sea. En realidad a la emoción no le interesa que la bautices. Sabes que hubo un fueguito allí que desató esa reacción. Pero entonces, para que esa emoción, como les he venido explicando, me gusta como darle la ruta, la pista de esto para que entiendan de dónde viene todo. Esta emoción ha venido de un pensamiento o de varios pensamientos. Entonces la emoción no aparece por sí sola. A la emoción yo le he estado dando pedal con algo, con algún tipo de pensamiento. Muchos de esos pensamientos son conscientes, ¿sí? Es decir, los traigo y pedaleo esos pensamientos. Hay algunos de esos que ya están muy en nuestro inconsciente por patrones y programaciones que tenemos que nos llevan a reaccionar. Entonces, ¿qué ocurre? Debajo de ese nivel de pensamiento está cómo yo estoy eligiendo interpretar esta situación. Miren, lo que a ustedes les está incomodando en este momento, o si hay una persona que les esté incomodando, no es la persona, no es la situación, es como yo elegí interpretar a esa persona. Es como yo elegí interpretar esa situación. Entonces, ¿cómo he venido yo, por ejemplo, eligiendo interpretar lo que estoy viviendo ahorita? Esta pausa forzosa que estamos teniendo. Forzosa, pues. Entonces, esa interpretación tiene de base la percepción. Si nos vamos a un nivel profundo, ¿cómo estoy eligiendo percibir a esa persona que no me la trago? ¿Cómo estoy eligiendo percibir esta situación que es tan incómoda para mí? ¿Cómo estoy eligiendo?
Entonces, esto a veces nos genera un poco de reto al inicio, porque decimos, ¿cómo? Si es esa persona la que me hace sentir así, pues esta situación la que me está haciendo sentir así. Esa partecita de nuestra mente, el ego, le encanta señalar hacia afuera. Y no se trata tampoco de que nos culpabilicemos adentro, no, se trata de que nos hagamos responsables. Entonces, cuando sabemos que yo estoy eligiendo percibir a esa persona o esa situación de una manera, pues qué dicha, porque puedo elegir percibir diferente. Entonces, yo puedo quedarme con la sensación de no responsabilizarme de cómo interpreto y percibo todo, o más bien responsabilizarme. Si no me responsabilizo y creo que esa persona o esa situación tiene injerencia sobre mí, le estoy entregando las llaves a esa persona o a esa situación de mi vida. Y yo creo que ustedes o muchos de ustedes no le dan las copias de las llaves de su casa a todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué sí les damos las llaves de nuestro mundo interior a personas y a situaciones? ¿Cuál es la razón que tengamos esa tendencia compulsiva de querer entregar nuestro poder? Tú puedes conservar las llaves contigo, ¿ok? Si hay algo que me incomoda, ¿sí? Estoy eligiendo percibir de esa manera. Esto es algo que, dicho aquí, pues parece simple. Cuando ya estamos en el ejercicio, cuando ya vemos esa persona, esa situación que nos enciende ese fuego interior, es ahí donde viene el entrenamiento. ¿Sí? Es ahí donde hay que hacer ese llamado a conectar con la respiración, que puedo elegir verte diferente. Puedo elegir percibir diferente. Y quizás lleguen a su mente situaciones que parecen ser muy retantes. Por ejemplo, ¿cómo puedo ver diferente una infidelidad? ¿Cómo puedo ver diferente, por ejemplo, la situación económica que hoy día estoy atravesando? ¿Cómo puedo verla diferente? O sea, humanamente siento que no puedo. Y puede pasar que humanamente sentimos como que nos quedamos sin herramientas y no podemos percibir de manera diferente, pero ya vamos un poquito más allá. Entonces, es importante que tengamos claro esto que dice aquí, si lo están viendo. Puedes tratar de trabajar en tus emociones, pero si no modificas la manera como eliges percibir, esa emoción va a visitarte nuevamente. Entonces, ahora hay una tendencia que si llega la emoción, nos visita la tristeza, queremos rechazarla, hacer otra cosa que nos distraiga diferente y ahí no estamos haciendo nada diferente a invitarla a pasar nuevamente en otro momento. Entonces, para ir profundo o hacer un trabajo real, tenemos que ir a trabajar sobre nuestra percepción. A las emociones se les abre la puerta. A las emociones no se les rechaza porque estás rechazando información que es para ti, de valor. Que te abro la puerta, no creo un matrimonio contigo, te abro la puerta y veo cuál es tu mensaje para mí. Muéstrame cómo es que estoy pensando que llegas aquí. Espero estar siendo clara. Tú, mi doc, cuéntame si está claro y si no, le damos la vueltica. No, Pau, perfecto, me parece muy bien. Igual no sé si alguien del auditorio tenga alguna pregunta, pero yo estoy encantado escuchándote. Bueno, entonces, vale, listo. Es Y importante dicen para mí saber que excelente, me captas. dicen Ok, allí vale. excelente charla, Ok, súper claro. Muy bien, Pau. listo, vale, perfecto. Entonces, vamos avanzando. Entonces, para esos momentos donde definitivamente decimos humanamente, no puedo ver a este ser humano de otra manera, no puedo ver esta situación de otra manera, siento que no lo logro, es allí donde es importante que nos dejemos guiar. Todos tenemos un guía interior. Cuando yo a veces comunico esto, tienes un maestro interior, tienes tu propia guía interior. A la mayoría de seres humanos se abren los ojos como si les estuviese hablando de un cuento de ciencia ficción. Y no es un cuento de ciencia ficción.
En ese momento de mi vida que yo les conté al inicio de la charla, donde estaba tratando de velar por mí, buscar recursos que me llevaran a la comprensión de lo que estaba viviendo, hubo un momento donde dije, dejo de correr como he venido corriendo. Cuando tú dejas de correr como has venido corriendo y te permites abrirte a una inteligencia superior, es allí donde esa guía entra. No hay nadie que no tenga esa guía interna. No hay nadie que no tenga esa guía interna. Entonces, cuando yo no puedo ver de una manera a ver, ¿cómo lo resumo? Si esta persona o esta situación me está quitando la paz, si siento que me quita la paz, es porque no la estoy viendo correctamente. Es porque no estoy viendo a esta persona de manera correcta, es porque no estoy viendo esta situación de manera correcta. Entonces es ahí donde yo requiero de esa maestría interior, de esa sabiduría interior para que me ayude a ver. Y es tan simple, no tienes que hacer absolutamente nada raro, tan simple como tú te puedes dirigir como guía interior o puedes dirigirte a la divinidad en la que tú creas, Dios, fuente, como quieras llamarle. ¿Qué quieres que vea yo de esta persona? ¿Qué quieres que vea yo de esta situación que estoy atravesando? Entonces es ahí donde nos sacamos nuestros lentes en 3D, que son limitados, y es donde esa guía, la divinidad, como quieran llamarle, nos presta sus lentes. Y es ahí donde podemos ver multidimensionalmente, podemos ampliar drásticamente nuestra perspectiva. Entonces sepan que su guía interior no es un cuento de ciencia ficción. Su guía interior está disponible para ustedes todo el tiempo. Simplemente tienen que abrir ese espacio, porque nuestra guía interior es muy respetuosa. Respeta nuestras elecciones, pero si nosotros les estamos invitando a que nos apoye, que nos direccione, va a entrar y les va a hablar. ¿Cómo van a saber cuándo es mi guía interior quien me está dirigiendo o cuándo es esa vocecita muy común dentro de nuestra mente? Miren, ustedes van a saber que su guía interior les está dirigiendo porque van a experimentar paz. Siempre que esté de por medio esa guía interior, el estado es de paz. Por encima de que esté confrontando una verdad incómoda, lo que sea, en el fondo hay paz. Entonces, esa es la brújula. Ahí van a saber que están escuchando su guía interior y no que están escuchando esas otras vocecitas que aparecen en nuestra mente, que vienen direccionadas de esta partecita que les he mencionado, que muchos le llaman ego. Más que ego, para mí es un pequeño programita. Hagan de cuenta que nuestra mente es un celular, el ego es como una aplicación, pero de esas bien, que tienen bastante virus. Y manda muchas notificaciones todo el tiempo. Así opera esta parte de nuestra mente. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos esa parte de nuestra mente. Que en este mundo hemos venido a experimentarnos con esa pequeña aplicación dentro. Pero recuerden siempre que somos esencia. Entonces ustedes pueden estar viendo todas esas notificaciones que les está enviando esa partecita de su mente, ¿sí? Y ponerle ignorar, 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 ¿sí? O ya también hace parte de nuestra elección quedarnos allí enganchados. Entonces, es importante que sepamos que nuestra felicidad es un asunto para resolver hoy, no mañana. Nos hemos hipnotizado a nosotros mismos con la creencia de que cuando tenga esto, voy a ser feliz. Cuando ocurra esto, cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando tenga ese trabajo, cuando tenga tantas unidades montadas en mi clínica, cuando facture X cantidad de dinero, ahí sí voy a ser feliz. Y nos desheredamos a nosotros mismos de esa felicidad que ya nos corresponde. Miren, la totalidad del amor que nos creó completos, felices y en paz. Nos creó completos, felices y en paz.
Pero nosotros estamos distraídos, tratando de buscar lo que ya reside dentro. Entonces, esto no se trata de racionalizarlo, se trata de conectar un poco más con el corazón y sentir eso que ya me fue dado desde que nací. ¿Sí? Naciste siendo feliz, naciste estando en paz, pero hemos empezado a recibir mucha información en el transcurso de nuestra vida, mucha de ella memoria reciclada, de cómo nos han dicho, de cómo deben ser las cosas, de que debes ser feliz cuando X o Y cosa ocurra. Y ser feliz es una decisión de este instante. Entonces, si yo les digo a ustedes, siéntanse feliz en este instante, en este momento, ahora, que es el único momento que en realidad está existiendo. El pasado no está existiendo, el futuro tampoco está existiendo este momento. Siéntate feliz ahora. Entonces, quizás a muchos de ustedes les llegue la vocecita que dice, no puedes ser feliz porque mira cómo está esto, no puedes ser feliz porque no estás con X o Y persona, y te saca toda una lista de excusas. Entonces tengamos en cuenta que para ese programa mental que tenemos llamado ego, nosotros somos su único cliente. Tú eliges comprarle o no sus conversaciones de carencia. Tú eliges o no comprarle todas sus conversaciones de miedo. Entonces, si las estás viendo dentro de tu mente, puedes elegir simplemente observarlas, no rechazarlas, sino dejarlas pasar. Así que esta es una invitación a que nos hagamos ese favor a nosotros mismos de conectar con un estado de felicidad hoy, ahora, sin excusas. ¿Por qué les digo esto? Porque su felicidad es su única misión en este mundo. Si ustedes, cualquiera que sea la ruta que tomen, se ocupan de ser felices en su trabajo, en su relación, en lo que sea que emprendan, ya están cumpliendo su misión en este mundo. No hay otra. La felicidad y nuestra misión son una misma cosa, no están separadas. Entonces, para mí es importante, pues, cerrar esta presentación con esa claridad, que conectemos con nuestro estado real, natural, porque es un estado que ya nos pertenece de felicidad, que dejemos de distraernos y de desheredarnos a nosotros mismos de esta capacidad que tenemos de sentir esa felicidad plenamente.